no puedo tener hijos, y mi matrimonio no funcionó para mí. Estas palabras de Lupita Ferrer, una de las actrices más célebres de Venezuela, ofrecen una visión única de una vida marcada por el sacrificio personal y una dedicación incansable a su arte. Nacida como Yolanda Guadalupe Ferrer Fuenmayor, Lupita Ferrer cautivó a audiencias de todo el mundo con sus ojos expresivos y su imponente presencia escénica. Desde sus inicios como una niña decidida hasta convertirse en un ícono del drama a nivel global, su trayectoria es una historia de pasión, resiliencia y logros pioneros. Sin embargo, tras el brillo y el glamour se esconde una historia conmovedora de pérdidas personales y sueños no cumplidos. Una historia que continúa inspirando y emocionando a quienes se atreven a seguir su propio camino. Primeros años y formación. Ferrer nació en el seno de una familia de inmigrantes españoles en la vibrante ciudad de Maracaibo, donde sus primeros años estuvieron impregnados tanto de la tradición cultural como de una visión moderna emergente. Al crecer en un entorno en el que se valoraban las artes, la joven Yolanda mostró desde temprana edad una fascinación por el mundo creativo. Estudió en el Colegio Merici, una institución católica dirigida por monjas ursulinas, donde incluso las clases de religión se impartían en inglés, absorbiendo así una herencia cultural diversa que más tarde influiría en su sensibilidad artística. Desde niña, Ferrer poseía una curiosidad insaciable y un deseo de explorar más allá de su entorno inmediato. Sentía un hambre profunda, casi innata, por comprender y experimentar el mundo, una ansia que eventualmente la impulsaría a alejarse de las calles conocidas de Maracaibo. Este impulso fue reconocido desde temprano cuando, a finales de los años 60, el presidente venezolano Raúl Leoni le otorgó una beca internacional. Este reconocimiento no solo validó su inmenso potencial, sino que también marcó el inicio de su camino hacia el escenario mundial. Aprovechando la oportunidad, Ferrer dejó Venezuela para perseguir sus sueños en Nueva York, una ciudad que moldearía su futuro y ampliaría sus horizontes artísticos. La introducción de Ferrer al mundo de la actuación se produjo a una edad extraordinariamente temprana. Con apenas 15 años, debutó profesionalmente en el escenario teatral en Caracas, asumiendo el exigente papel de Ofelia en Hamlet de Shakespeare. Esta actuación, presentada en el moderno Ateneo de Caracas, diseñado por el reconocido arquitecto Carlos Raúl Villanueva, demostró su temprana maestría en la expresión dramática y la consolidó como una joven promesa bajo la mentoría del director Horacio Peterson. Sus inicios en el teatro estuvieron marcados por una serie de papeles desafiantes que pusieron de manifiesto tanto su versatilidad como su profundidad emocional. Reflexionando sobre sus primeras experiencias, Ferrer comentó: «Empecé muy joven. Tenía 15 años cuando interpreté el papel de Ofelia en Hamlet en Caracas. Luego vino Medea en Nueva York, y después otras obras me llevaron a Madrid y a otras ciudades de Estados Unidos». Esta declaración no solo resume sus humildes comienzos, sino que también insinúa el camino internacional que su carrera recorrería en breve. Su papel como Medea en Nueva York, seguido de actuaciones en Madrid y en otras importantes ciudades estadounidenses, señaló la rápida evolución de una joven actriz decidida a dejar huella en el escenario global. Los primeros pasos teatrales de Ferrer no fueron meramente actuaciones, fueron experiencias transformadoras que perfeccionaron su arte. Su formación en el prestigioso Actors Studio de Nueva York, donde se convirtió en la primera mujer venezolana en ser aceptada, le brindó una educación inmersiva en las técnicas de actuación del method acting, desarrolladas por Lee Strasberg e inspiradas en las enseñanzas de Konstantin Stanislavski. Esta rigurosa formación le inculcó un profundo respeto por el arte de la actuación y un compromiso con la autenticidad que caracterizaría su trabajo posterior. Reconocimiento internacional y proyectos en Hollywood. Al regresar a Venezuela, Ferrer hizo una transición sin contratiempos del teatro a la incipiente televisión.
A finales de los años 60, inició su carrera en la pequeña pantalla, estableciéndose rápidamente como una presencia dinámica en el drama venezolano. Su gran oportunidad llegó con la telenovela Esmeralda, en la que actuó junto al reconocido actor José Bardina. El éxito de Esmeralda consolidó su estatus como un nombre familiar y le abrió las puertas a nuevas oportunidades en la televisión. Durante este período, Ferrer asumió una variedad de papeles que demostraron su versatilidad dramática. Participó en producciones aclamadas por la crítica como María Teresa, Mariana de la Noche, La Zulianita y Mi hermana gemela. Cada proyecto le permitió explorar diferentes facetas de la emoción humana, desde las profundidades de la desesperación hasta las alturas de la redención, contribuyendo a su reputación como una consumada actriz dramática. La amplitud y complejidad de sus personajes conectaron profundamente con el público, estableciendo un legado que se extendería mucho más allá de las fronteras de Venezuela. La creciente carrera de Ferrer en Venezuela pronto atrajo la atención internacional. A lo largo de los años 60, participó en numerosas coproducciones cinematográficas entre México y Venezuela, actuando junto a figuras legendarias como Mario Moreno, Cantinflas. Estas primeras experiencias en el cine no solo ampliaron su repertorio artístico, sino que también sentaron las bases para su eventual ingreso a Hollywood. Los años 70 marcaron una fase crucial en su carrera al comenzar a trabajar en películas de Hollywood. Su talento y presencia en la pantalla la llevaron a compartir escenario con actores reconocidos como Tony Curtis, demostrando que sus habilidades trascendían las fronteras nacionales. Uno de los hitos más significativos de este período fue su papel en The Children of Sanchez, dirigida por el cineasta estadounidense Hal Bartlett. En esta película, Ferrer compartió créditos con íconos como Anthony Quinn, Dolores del Río, Katy Jurado y Lucía Méndez. Su actuación, destacada por su intensidad emocional y la representación matizada de su personaje, reforzó su posición como una actriz de renombre internacional. Durante ese tiempo, la vida personal y profesional de Ferrer se entrelazó cuando se casó con el director Hal Bartlett. Aunque su matrimonio fue breve, la colaboración dio lugar a una de sus apariciones en pantalla más memorables y contribuyó a la evolución de su imagen como una artista global capaz de unir diversas tradiciones cinematográficas. La década de 1980 fue testigo del ascenso a una fama sin precedentes de Ferrer a través de su trabajo en telenovelas, un medio que alcanzó a millones de espectadores en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. Uno de sus papeles más celebrados fue en la telenovela Cristal, de 1985, producida por Radio Caracas Televisión. En Cristal, interpretó a Victoria Ascanio, un personaje cuya trayectoria la llevó de orígenes humildes a convertirse en la imponente dueña de una compañía de alta costura. El papel se destacó por su narrativa compleja, en la que Victoria experimenta transformaciones dramáticas, de ser una joven obligada a hacer sacrificios dolorosos, como abandonar a su hija recién nacida, a transformarse en una empresaria poderosa y resiliente, impulsada tanto por la ambición como por un profundo sentimiento de pesar. Esta actuación no solo cautivó al público, sino que también se convirtió en un referente para la narración de historias basadas en personajes en el género. Además de Cristal, Ferrer protagonizó otras telenovelas significativas como Rosalinda y Soledad, cada una de las cuales subrayó su capacidad para transmitir emociones complejas y dominar la pantalla con autoridad. Sus interpretaciones durante esta era consolidaron su estatus como una actriz capaz de navegar con soltura las cambiantes demandas de roles dramáticos, ampliando aún más su atractivo tanto a nivel nacional como internacional. Aunque la carrera televisiva de Ferrer seguía floreciendo, nunca abandonó sus raíces teatrales. Su pasión por la actuación en vivo siguió siendo un elemento central de su arte. A lo largo de los años, participó en numerosas producciones teatrales,
incluyendo obras del aclamado dramaturgo Emilio Carballido. Estas actuaciones en vivo le permitieron reconectarse con la inmediatez del teatro, donde la energía del público y la crudeza de la actuación en directo ofrecían un marcado contraste con el pulido medio televisivo. Su capacidad para equilibrar múltiples facetas de la actuación, que abarcaban desde el teatro clásico hasta las contemporáneas telenovelas y las películas de Hollywood, demuestra una versatilidad poco común entre los intérpretes. Este diverso cuerpo de trabajo es un testimonio de su compromiso con el arte y de su influencia perdurable en el mundo de la actuación. En el siglo XXI, Lupita Ferrer continuó evolucionando como actriz, enfrentando nuevos desafíos y explorando nuevos medios. Su papel en la serie dramática estadounidense Ugly Betty en 2006 marcó un regreso significativo a la televisión internacional. En Ugly Betty, interpretó a una actriz vinculada al mundo de las telenovelas, contribuyendo a una historia que conectó tanto con el público estadounidense como con el latino. Este rol destacó su habilidad única para transitar entre diferentes contextos culturales sin perder sus raíces dramáticas. Al año siguiente, en 2007, Ferrer protagonizó Pecados ajenos de Telemundo. Su interpretación de la principal antagonista, Agatha Mercenario, fue recibida con gran elogio por la crítica y se ha convertido en un clásico de culto entre los aficionados de las telenovelas. Su actuación en esta producción reafirmó su estatus como una intérprete dinámica y valiente, capaz de ofrecer interpretaciones poderosas que dejan una huella duradera. La carrera de Ferrer continuó con otros roles significativos, incluyendo su trabajo en Eva Luna de Univision Studios, donde interpretó al personaje de Justa Valdés. En 2012, asumió el papel de Rosaura Sotomayor en Rosa Diamante de Telemundo. En esta serie, la narrativa de su personaje se entrelazaba con la de Carla Hernández, contando la conmovedora historia de una hija perdida hace mucho tiempo, un tema que resonó profundamente con el público y añadió otro capítulo fascinante a su ilustre carrera. La envidia que destruyó sueños profesionales. La vida de Lupita Ferrer ha sido un tapiz de éxitos luminosos entrelazados con sacrificios agridulces. Y en el corazón de muchos de estos cruces personales se encuentra el tumultuoso ámbito de sus relaciones íntimas. Uno de los episodios más conmovedores de su vida, una decisión impulsada por los asfixiantes celos de su primer esposo, se convirtió en el emblema de los numerosos costos personales que tendría que pagar en pos de la excelencia artística. A principios de la década de 1970, Lupita Ferrer ya era una figura consagrada en la televisión venezolana, tras haber protagonizado telenovelas populares como Esmeralda, María Teresa y Me llamo Julián Te Quiero, con un currículum impresionante que prometía una evolución aún mayor. Se preparaba para encarnar a un personaje gitano para una nueva producción en Venevisión. Era 1973, y la emoción en el ambiente se podía sentir cuando el director Gracio D'Angelo convocó la reunión inicial para la telenovela Peregrina, un proyecto escrito por la legendaria Delia Fiallo. Las expectativas eran altas entre el elenco y el equipo. En un giro dramático que sorprendió a muchos, en lugar de Lupita, fue Rebeca González quien entró por la puerta ese día. Casi de inmediato, susurros y miradas perplejas llenaron la sala, ya que su ausencia fue tanto inesperada como inexplicable. La noticia no tardó en difundirse. Lupita Ferrer, el ícono que había elevado la audiencia de Venevisión con sus hipnóticos romances en pantalla, sobre todo con José Bardina, su coprotagonista de larga data y la querida pareja televisiva, se había retirado del proyecto por razones muy personales. Lupita explicó más tarde, con una sinceridad llena de tristeza, que conmovió profundamente a quienes habían seguido su carrera. Mi esposo era muy celoso, y tuve que renunciar al canal. Estas palabras capturaron la esencia de la batalla emocional que enfrentó dentro de su propio matrimonio, una lucha que la perseguiría durante años. En ese entonces,
Su primer matrimonio con el ingeniero venezolano Alfredo Carrillo ya estaba marcado por profundas inseguridades. Los celos de Carrillo eran más que una simple peculiaridad personal. Era una fuerza que tenía repercusiones tangibles en la carrera de Lupita. La química en pantalla con José Bardina había sido eléctrica, una dinámica que cautivó a millones y definió una era en la televisión venezolana. A pesar de que su relación fue estrictamente profesional, el simple destello de su colaboración creativa encendió sospechas infundadas en la mente de su esposo. La decisión de abandonar Venevisión no se tomó a la ligera. Lupita se había convertido en la estrella más brillante del canal, y su partida envió ondas de choque por toda la industria. En un mundo donde la adoración pública se medía a menudo en audiencias y reconocimientos, sacrificar su trayectoria profesional por una vida personal convulsa subrayó las duras realidades a las que muchas mujeres, en el centro de la fama, se ven obligadas a enfrentarse. La renuncia fue tanto un acto personal de desafío como un trágico testimonio del costo de la fama, un recordatorio vívido de que el precio del éxito a veces se mide en oportunidades perdidas y sueños rotos. El romance en pantalla y las realidades fuera de ella. La química entre Lupita Ferrer y José Bardina fue nada menos que legendaria. Juntos, forjaron una pareja icónica que se convirtió en el referente de las telenovelas venezolanas. Sus apasionadas interpretaciones de amor y anhelo adornaron incontables pantallas, cautivando al público y dejando una huella imborrable en el paisaje cultural. Sin embargo, detrás de cámaras, la relación era mucho más compleja. Fuera de la cámara, Lupita y José Bardina mantuvieron una relación estrictamente profesional. Las largas jornadas en el set, a menudo dedicando hasta 14 horas al día sumergidos en las narrativas dramáticas de sus personajes, eran un crisol en el que se gestaban y contenían emociones intensas. El romance en pantalla, que era una actuación cuidadosamente construida para cautivar a los espectadores, tenía poca semejanza con sus interacciones fuera de cámara. Ni la amistad ni el romance florecieron más allá del set, a pesar del anhelo desesperado del público por verlos juntos. No obstante, la fijación del público con su química solo exacerbó las presiones en la vida personal de Lupita. Los celos de su esposo crecían a medida que los rumores sobre su conexión se difundían en los medios, aislándola aún más del apoyo personal que necesitaba desesperadamente. La trágica ironía era palpable. Mientras el público clamaba por más de su magia en pantalla, esa misma magia era el catalizador del desmoronamiento de su mundo personal. La consecuencia de su renuncia marcó el comienzo de un nuevo, aunque doloroso, capítulo. Poco después de alejarse de Venevisión, Lupita se encontró en una encrucijada. En 1974, regresó a Venevisión sin su esposo, aunque aún no se habían divorciado, y sin José Bardina, quien había seguido adelante y se había unido a Rebeca González en una muchacha llamada Milagros. Este período de transición estuvo plagado tanto de incertidumbres profesionales como del doloroso vacío dejado por relaciones rotas. Buscando redefinir su carrera y recuperar su lugar como la principal actriz dramática de Venezuela, el canal reinventó su papel. Para honrar la exigencia del presidente Rafael Caldera de ofrecer una programación culturalmente significativa, Venevisión la eligió para interpretar a Palmira en La Guaricha, una adaptación de la reconocida obra literaria venezolana de Julián Padrón. Sin embargo, esta nueva asociación con el actor Eduardo Serrano no logró recapturar la magia de sus colaboraciones pasadas. La química que una vez había cautivado a millones estaba notoriamente ausente, y la adoración del público por la icónica pareja formada por Lupita y Bardina no podía reemplazarse fácilmente. A pesar de estos desafíos, la chispa creativa que había definido sus inicios se negó a apagarse. La cadena eventualmente la reunió nuevamente con José Bardina en Mi hermana gemela, reavivando la magia en pantalla que los había convertido en nombres inolvidables.
Su trabajo posterior en dramas como Mariana de la Noche y La Zulianita reafirmó su estatus como un dúo legendario, incluso mientras la vida personal de Lupita seguía siendo un campo de batalla de desamor y sacrificio. Amor, pérdida y el alto precio de los sueños de Hollywood. Mientras la escena televisiva venezolana era una fuente constante tanto de triunfos como de pruebas, las ambiciones de Lupita Ferrer pronto la llevaron al deslumbrante mundo de Hollywood. Fue allí donde encontró un nuevo tipo de amor y una ola fresca de oportunidades. Recomendado por el influyente productor mexicano Gregorio Wallerstein, Lupita fue presentada al director Hall Bartlett, un hombre cuya visión y talento transformarían su carrera y su vida personal de maneras inesperadas. En Hollywood, Lupita comenzó a filmar Los hijos de Sánchez, un drama en el que compartiría pantalla con leyendas del cine como Anthony Quinn y Dolores del Río. En la película, interpretó a Consuelo Sánchez, una hija rebelde decidida a forjar su propio destino frente a la pobreza y la opresión familiar. Este papel se convirtió en un momento definitorio de su carrera, ya que simbolizaba tanto la independencia como las luchas de las mujeres en todas partes. Fue durante este período cuando la vida personal de Lupita tomó otro giro dramático. Ya separada de su primer esposo y al borde de un nuevo comienzo, inició una relación con Hall Bartlett, una unión tan poco convencional como apasionada. Bartlett, 25 años mayor que ella, representaba un marcado alejamiento de la dinámica conocida de su relación anterior. Su matrimonio, aunque inicialmente estuvo lleno de promesas y glamour, finalmente se reveló como otra jaula dorada. Viviendo en una lujosa mansión en Los Ángeles, Lupita se vio atrapada por los adornos del éxito en Hollywood. El mismo mundo que una vez celebró su talento, ahora le imponía restricciones rígidas que asfixiaban sus sueños de explorar nuevas facetas artísticas. El estilo de vida opulento, combinado con las constantes exigencias de la industria, llevó a la erosión de la libertad personal que tanto valoraba. Finalmente, su matrimonio con Bartlett terminó en divorcio. Un amargo recordatorio de que incluso las uniones más glamorosas pueden ocultar profundas tragedias personales. Reflexiones sobre el sacrificio personal y los deseos incumplidos. A lo largo de su vida, Lupita Ferrer ha sido franca acerca de los sacrificios emocionales y personales que ha realizado para sostener una carrera que ha trascendido décadas y fronteras. En diversas entrevistas, ha reflexionado abiertamente sobre las duras realidades de equilibrar el éxito profesional con la realización personal. En el terreno sentimental, he sufrido terriblemente porque siempre prioricé mi carrera, confiesa. Esta honesta declaración dice mucho sobre el costo de la ambición, especialmente para las mujeres, en una industria que a menudo exige sacrificar la vida privada en pos del reconocimiento público. Uno de los aspectos más desgarradores de su historia es la narrativa de una mujer que, a pesar de su inmenso éxito, nunca encontró la estabilidad personal que anhelaba. Su primer matrimonio, marcado por un esposo cuyos celos se manifestaban en amenazas silenciosas pero palpables, sentó un precedente para las relaciones turbulentas que le seguirían. Lupita recordó más tarde las oscuras corrientes subyacentes en ese matrimonio, explicando cómo la implícita amenaza de violencia, nunca dicha abiertamente, pero profundamente sentida, ensombreció sus primeros años. Mi primer esposo siempre anduvo armado, reveló, un recordatorio severo de los peligros y cicatrices emocionales que perduran mucho después de que los aplausos públicos se han desvanecido. Tras estas experiencias, la búsqueda del amor en la vida de Lupita adquirió una cualidad agridulce. Admitió que, aunque muchos la habían amado, el verdadero amor de su vida siempre había sido su carrera, una elección que, en retrospectiva, dejaba poco espacio para cultivar una relación personal plena. Sacrifiqué tanto en mi vida personal, lamentó, y ahora siento un anhelo innegable
de encontrar a un compañero con quien compartir momentos de intimidad lejos del foco mediático. Esta reflexión conmovedora subraya la trágica ironía de su existencia. La misma pasión que la catapultó a la fama internacional también le exigió un alto precio personal. Con el paso de los años, Lupita Ferrer se ha convertido no solo en una actriz consagrada, sino también en un testimonio viviente de la resiliencia necesaria para navegar un mundo que a menudo obliga a elegir entre la felicidad personal y el éxito profesional. Sus relaciones con coprotagonistas, directores y amantes están entretejidas en el tejido de su ilustre carrera. Cada romance, cada desamor y cada decisión de sacrificio han contribuido a la compleja personalidad que el público ha llegado a admirar. En sus sinceras conversaciones sobre el pasado, Lupita habla de momentos de soledad y anhelo, de un deseo por una vida que pudo haber sido, si las presiones de la fama no hubieran dictado sus elecciones. Su introspección se hace evidente al comentar la ausencia de hijos y la naturaleza efímera de sus matrimonios. Nunca he tenido hijos, y mis matrimonios no duraron por razones muy personales, confiesa. A pesar de estos remordimientos, sigue siendo una figura de fortaleza, decidida a honrar su camino canalizando sus experiencias en su arte. Ahora, al acercarse a sus 70 años, Lupita Ferrer continúa cautivando al público tanto con sus interpretaciones en pantalla como con sus reflexiones crudas y sin filtros sobre la vida. Su próximo libro de memorias, al que ha titulado acertadamente Lupita al desnudo, promete revelar aún más episodios profundamente personales que han marcado su destino. En sus propias palabras, este libro será una valiente revelación de su alma, una narrativa que confronta las duras realidades del maltrato doméstico, los sacrificios exigidos por una carrera implacable y la esperanza siempre latente de una redención personal. Una víctima de la pandemia. Durante el apogeo de la pandemia de COVID-19, Lupita Ferrer se vio envuelta en una serie de complicaciones que solo profundizaron su lucha con un perfil público ya en declive. Tras su gran salto a finales de los años 80, su presencia en las pantallas locales comenzó a disminuir de manera constante. Producciones internacionales como Morelia, en la que actuó junto a Cecilia Bolocco, Rosalinda con Thalía y Destino de Mujer continuaron emitiéndose en nuestro país, permitiendo a sus fieles seguidores seguir desde lejos las diversas etapas de su ilustre carrera. Esta exposición internacional le ofreció una conexión constante con su audiencia hasta principios de los años 2000, cuando los reportajes y apariciones se volvieron cada vez más escasos. Aunque mantuvo su dedicación a la actuación, el imparable avance del coronavirus global finalmente la obligó a pausar su trabajo, dando paso a un prolongado periodo de incertidumbre profesional e introspección personal. Muchas cosas están pasando en mi vida, y creo que finalmente estoy lista para hacer cambios y volver a actuar, porque esta pandemia y todo lo demás ya no es excusa, explicó con sinceridad, reflejando su disposición a recuperar su pasión artística. Los desafíos que enfrentó durante la pandemia fueron mucho más que el aislamiento y la escasez de trabajo. A finales del año pasado, las redes sociales se vieron sacudidas por un inquietante rumor que aseguraba que había sucumbido a una infección leve, una afirmación que provocó conmoción en las comunidades en línea de América Latina. Este informe infundado solo se disipó cuando la misma Lupita, desde su residencia en Estados Unidos, refutó formalmente la acusación. Además, circularon más informaciones erróneas que aseguraban que se había negado a vacunarse. Pero esas afirmaciones también resultaron ser infundadas. En resumen, a pesar de los contratiempos y los rumores infundados durante la pandemia, el espíritu resiliente de Lupita Ferrer sigue brillando, mientras se prepara para retomar su oficio y superar los desafíos que la han mantenido alejada del ojo público durante tanto tiempo. Lupita Ferrer, ahora cerca de los 80 años,
ha sacrificado tanto por su ilustre carrera, a menudo a costa de la felicidad personal y de una vida normal. A pesar de su legendario éxito en pantalla, ella confesó en una ocasión: «Empecé pidiéndole a Dios que me quitara la fama, esa cosa, y me dejara ser una persona común, desconocida, una persona que yo nunca pude ser». Su trayectoria es un recordatorio agridulce de que la búsqueda de la fama puede tener un alto precio. ¿Qué piensas que cuesta realmente sacrificar tu vida personal por el éxito profesional? Comparte tus ideas en los comentarios a continuación. Y no olvides darle like y suscribirte para conocer más historias sobre las vidas detrás de los titulares.